Bueno, en el video de hoy veremos y trabajaremos el caso del hombre de las ratas, eh, pero antes quería hacer un repaso por lo que era el caso de Sidoní Slag y de Dora. En el caso de Sidoní, en el intento de suicidio, se veía un autocastigo, un autocastigo por desear la muerte del padre. También se veía el intento de satisfacción absoluta de un deseo al punto de convertirse ella en el objeto de dicho deseo y la frustración por eh, el rechazo de su amada en su vínculo amoroso. Eso por un lado. Por otro, también teníamos las conclusiones del caso Dora, en donde observamos que tanto en el señor K como en Dora influye la represión u opera la represión. En el primero, con su parálisis e inhibición en la calle, y en la segunda, en su dificultad en encontrar una salida a la experiencia en la que vivía, ¿sí? Así también a la identificación con el padre, ¿no? Se veía esto en una dificultad en hacer caer esa identificación suicida para con el padre, y en su sueño se muestra con claridad que su camino era la libertad, cosa con la que trabajamos los analistas en la clínica. Antes de adentrarnos en el hombre de las ratas, quería nombrar el caso de El hombre de los lobos, que está titulado Historia de una neurosis infantil. Allí, Freud nombra que se suicida la hermana y el padre. Eh, y en este caso, el paciente no es tratado como un sobreviviente, palabra en la actualidad que está de moda, ¿sí? Que se utiliza mucho, eh, y que identifica a la persona o familiar justamente con un significante, pero no quita sentido, ¿sí? Eh, entonces vemos que la identificación lo que hace es aliviar un poco, tal vez porque otorga sentido, pero también hace a un goce acorde a dicho significante, y por ende a un estilo de vida, ¿sí? Esto acota otros estilos o formas de ser. Entonces hay que tener en cuenta que eh, cuando abordamos con un significante o una palabra en la clínica, lo que hacemos es eh, generar, si se quiere, o influenciar en una forma de ser de alguien. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. En El hombre y las ratas, ¿sí? Que está titulado Análisis de un caso de neurosis obsesiva, eh, vemos que el muchacho cuando era joven tiene una experiencia personal con una chica mayor, él la rechaza y la historia concluye con el salto de esta mujer por una ventana, ¿sí? Entonces ahí tenemos una experiencia suicida para tener en cuenta. En varias ocasiones de su vida desea la muerte del padre, a quien se lo retrata como un estorbo o perturbador de su goce, ¿sí? Y el analizante jura a Freud que no querría por nada la muerte de su ascendiente, la muerte del padre. Él lo jura. Ahora bien, Freud lo que dice es, teniendo en cuenta las palabras de este muchacho, y lo redacta así: si mi padre muere, me suicidaré junto a su tumba. Pero Freud indica a él que eh, justamente se podía representar la idea que deseaba, pero con una contradicción: su propia muerte. Es decir, que
se podía representar la idea de, de la muerte del padre que él deseaba, pero con una contradicción, la propia muerte del paciente, ¿sí? Entonces, esto nos permite interpretar la idea suicida que se desprende de una pulsión eh, que, que- que- que tiene como representación un homicidio, ¿sí? Hacia la figura del padre. Es hacia la figura, no al padre como persona en su totalidad, digamos, ¿no? En el caso se ven que hay varios pensamientos suicidas, dice que estos pensamientos fueron serios desde su infancia. eh, y respecto a la infancia, lo hilaba con malas noticias sobre su rendimiento en la escuela, ¿sí? Obviamente son noticias que tenían que dar a sus padres, entonces ahí tenemos también elementos para trabajar suicidios escolares o en la infancia, o intentos o tendencias suicidas en la infancia. También eh, observamos que él promete nunca suicidarse debido a que no quería generar tristeza en su madre, como la tuvo alguna vez una tía por la muerte del hijo, ¿sí? Esto se suele escuchar en la clínica, en pacientes y analizantes, y no hay por qué cuestionarlo mucho, creo yo, ¿sí? Este tipo de ideas, porque la libido, al no poder volcarse muchas veces hacia el yo, hacia eh, la persona, se desplaza a otro, ¿sí? A un ser querido. Entonces, bueno, eh, podríamos reflexionar sobre eso, ¿no? En otro momento se disponen a adelgazar mucho, ¿sí? De manera exagerada. Hay una pérdida de kilos que tenía función de falso enlace ante el impulso homicida hacia un hombre llamado Ricardo, que tiene como una traducción de hombre rico, si se quiere. Este hombre lo que hacía era cortejar a la dama de sus pensamientos, ¿sí? Eh, y también hay que decir que el hombre eh, de las ratas eh, eh, tenía a su padre que quería ser un hombre rico en su momento, ¿sí? Hay toda una historia, una novela familiar detrás de eso. Eh, bueno, entonces también veíamos ese impulso homicida para ese hombre rico que cortejaba a su dama, ¿sí? Eh, Obviamente es la representación de su dama. Pensó también alguna vez en degollar con una navaja a la abuela de su amada, ¿sí? La adulta mayor también sostenía el lugar de obstáculo, eh, aunque en este episodio el elemento cortante no fue en principio hacia aquella señora, sino para él. Entonces vemos que el caso puede enseñar que el acto suicida o la tendencia suicida y la muerte están muy presentes en su vida. Por ejemplo, con la chica que es rechazada en su momento y se tira por una ventana, o en su primo, ¿sí? O la tortura de las ratas, muy comentada en el caso. También veíamos una fantasía suicida del hombre, pero que es una defensa por la culpa de anhelar la muerte de su padre, ¿sí? Que este padre que no es más que una figura ante la que él antepone su goce. Eh, También observamos el acto suicida de adelgazar desmedidamente o autoflagelarse, si se quiere, en los casos para lo que era la abuela y el muchacho rico que cortejaba a la ama de sus pensamientos. Eh, y por último, bueno, en el hombre de los lobos hallamos la relevancia sobre el significante sobreviviente y la forma de trabajarlo.
Bueno, estos han sido los elementos en este caso y podrían ser de utilidad para nuestra clínica.